lo importante de la lógica, así como está planteada, es que es una agenda que se plantea con indicadores y por lo tanto hay monitoreo, hay seguimiento, hay la necesidad de implementar políticas que den cuenta de que la alianza global, que en definitiva es la entidad, por decirlo de alguna manera, encargada de esta tarea de monitoreo, de implementación, está llamada a realizar. Y entonces esta realización de alguna u otra manera lo que nos coloca son una serie de premisas en términos de hoja de ruta que los estados, las organizaciones en general tenemos que tratar de avanzar y desarrollar. Si ustedes, me dice Viviana que ya me presentó, sabrán que trabajo en el ámbito educativo. Bueno, a ver, estamos en el 2021 y la Argentina no tiene ninguna universidad que esté atravesada por la Agenda 2030 en términos de su agenda cotidiana. Sí, no tenemos curricularizado los ODS. La escuela obligatoria, es decir, desde la inicial hasta la secundaria, tampoco. En el mejor de los casos hay alguna que otra referencia, y ni hablar de incorporar pautas que dentro de nuestras instituciones tengan que ver con cuestiones de la agenda. Recién a partir de este año empezamos a poder promover algunos cambios, algunas modificaciones. Yo te voy a mandar, Viviana, algo que estuvimos trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba. Tomamos el texto es un videíto muy corto, pero me parece que es sumamente valioso para en primer lugar darnos cuenta de que los desafíos de implementación muchas veces tienen que ver con la falta de comprensión de lo que implican estos objetivos en términos de visión y de misión. Porque cuando nosotros los analizamos, vamos a encontrar que muchas de nuestras instituciones, de las organizaciones en las cuales nosotros formamos parte, ya están realizando acciones vinculadas con los ODS. Entonces, ahí claramente la pregunta que tenemos que hacernos desde cualquier organización social es: ¿qué pueden hacer los ODS por nuestra organización? ¿Qué puedo hacer yo como institución por los ODS y su implementación? Es decir, tenemos que tener la capacidad de construir un círculo virtuoso, ¿sí? Un círculo virtuoso en donde nosotros pongamos en relevancia el conocimiento, el aprendizaje, las enseñanzas, desde dónde me quiero parar para poder trabajar. Y en el caso de Rotary, yo creo que hay un rol que es preponderante que pueden realizar, que tiene que ver con las enseñanzas, pero que también tiene que ver con la ejemplariedad. Ser una institución de referencia en cuanto a la implementación de acciones y políticas que impacten en ODS. Y esto, hay un ODS que es el último, el 17, que marca a las claras una mirada, si se quiere, mucho más profunda, ¿sí? Porque cuando uno lee el ODS 17 dice, bueno, tejer alianzas. Bueno, está bien. En realidad hay un trasfondo de ese objetivo, y es el hecho de que tenemos que darnos cuenta de que solos no podemos, que siempre es mucho más fácil, siempre es mucho más rápido, siempre es mucho más efectivo y hasta divertido trabajar con otros. Ahí está. Esto pasa siempre en las reuniones, no hay que sentirse mal. La verdad que cuando uno trabaja desde su casa, los chicos, la madre, el padre, la esposa, el perro, gato, siempre interfieren, y hay que tomarlo como algo normal, no sentirse mal por eso. Entonces yo les decía que
ahí claramente necesitamos animarnos a darnos cuenta de que solo podemos hacer una parte muy chiquita, que si trabajo en colaboración, en cooperación con otros, seguramente la efectividad será mayor. Porque en definitiva lo que buscamos es eso, ¿no? Entonces me parece que pensar a una institución como Rotary desde este lugar es algo más que conveniente. Por eso les decía también que en primer lugar lo que tenemos que hacer como instituciones es generar un análisis, una reflexión colectiva, decir, bueno, a ver, analicemos todo lo que estamos haciendo, crucémoslo contra Agenda 2030, relacionémoslo con los ODS y ahí, oh sorpresa, vamos a encontrar que ya venimos trabajando en los ODS aún sin darnos cuenta. Aún sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que plantean los ODS para instituciones con compromiso social en un país como el nuestro, sin lugar a dudas son cosas que nosotros ya venimos realizando. Entonces, ese videíto que yo les voy a mandar de Córdoba, básicamente lo que hace es eso. Lo primero que hicimos es relevemos las actividades y generemos el impacto contra la gente. Ahí hay una invitación concreta, creo que lo pueden hacer y se van a llevar una muy grata sorpresa, ¿sí? Es decir, mirá todo lo que veníamos haciendo. Lo otro que creo interesante, este tipo de actividades tienen que ver con instancias de sensibilización, pero también de apropiación. Uno tiene que hacer callo esto, porque de lo que estamos hablando es de cuestiones que son muy básicas y que nos tocan la fibra. Digo, que en la Argentina haya gente con hambre, nos tendría que dar vergüenza. Este es el país que en su momento fue el granero del mundo, hoy podría ser el frigorífico del mundo, la planta de alimentos del mundo. Bueno, la verdad es que tenemos 50% de pobres indigentes, y eso contra datos oficiales. Entonces, la definición de pobreza e indigencia claramente implica determinadas carencias que hay que animarse a atender de manera muy clara. Lo tercero que me parece muy piola trabajar desde una institución como ustedes es pensar que yo no puedo hacer todo. Yo tengo que tener una estrategia al 2030 y tener una estrategia implica básicamente definir prioridades. Yo no voy a trabajar en relación a algunos ODS que por su definición me resultan muy lejanos en base a mi definición institucional. Pero sí puedo trabajar en 3, 4, 5, 6 ODS que creo que son piolas, que los puedo realizar, que los vengo realizando, etcétera. Esa definición yo creo que es una definición de carácter estratégico, como les dije recién, pero además que nos ordena la vida, ¿sí? Nos ordena en definitiva el quehacer cotidiano. Y lo otro que creo interesante es cómo nosotros vamos integrando, ¿sí?, las acciones para que tengan más impacto, es decir, cómo tenemos esa mirada estratégica con una mirada más táctica, más de corto y de mediano plazo, es decir, cómo entiendo al 2030 como una meta, y hasta el 2030 puedo tener distintos objetivos, distintas realizaciones, distintas prioridades también. Entonces esto exige una necesidad de buena gobernanza, de buen planeamiento, de buen monitoreo de lo que hacemos. Entonces eso creo que es interesante tenerlo en cuenta como organización, ¿no? Y en términos generales, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para comprender el entorno en el cual vivimos, ¿sí? Porque claramente la sociedad del conocimiento, esta que nosotros hoy
hoy estamos transitando, es una sociedad en donde, sin lugar a dudas, los cambios ocurren demasiado rápido. No terminamos de acostumbrarnos a un teléfono celular que ya es obsoleto y tenemos que cambiarnos, y estamos un par de meses hasta que nos acostumbramos. Yo en materia educativa lo planteo de manera bastante torpe, pero creo que es elocuente, ¿no? Tenemos instituciones del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes que son nativos digitales. Entonces, eso nos pone en evidencia la coexistencia de miradas del mundo distintas, valores, principios, hasta el lenguaje es diferente, ¿sí? Y claramente hago eje en el lenguaje porque el lenguaje, al ser algo dinámico, hay cosas que se quieren decir y no necesariamente se dicen de la mejor manera, o bien hay cuestiones que carecen de denominación todavía, y lo que no tiene denominación no existe. Por eso cuando descubrimos una estrella, lo primero que hacemos es darle nombre, ¿sí? ¿Para qué? Para poder identificarla. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar en cuanto a este horizonte del 2021-2030, ¿sí? ¿Cuál va a ser el entorno en donde nosotros nos vamos a mover como organización? Una organización que claramente tiene principios, tiene valores, tiene una organización, tiene un funcionamiento, tiene una historia, tiene una identidad y tiene un futuro. Bueno, ¿cómo veo ese futuro como organización? Es lo que hay que animarse a pensar en clave de Agenda 2030. ¿Cómo atravieso la Agenda 2030 en relación a ese futuro? Pero sepamos que el entorno en el cual nos vamos a manejar en estos años, esta salida de la pandemia, que ya estamos transitando con pandemia a la vez, es decir, la pandemia concentró toda nuestra atención en lo sanitario. A partir de lo sanitario, las definiciones de las políticas públicas. La pospandemia lo que hace de alguna u otra manera es virar la atención de lo público en relación a cuestiones que no necesariamente tienen que ver con lo sanitario, y en esto tiene que ver el avance de la vacunación, de los procesos de vacunación, de la incorporación de pautas de conducta que hacen que decaiga la contagiosidad, pero especialmente en función de la vacuna, la letalidad del virus, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos mucho para trabajar. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que hizo fue profundizar, evidenciar viejas desigualdades, y claramente estos objetivos al 2030 no se van a cumplir. Esto lo tenemos que tener claro. Ahora bien, esta situación de pandemia que vivimos y que retrasó enormemente todo este desarrollo, nos tiene que, lejos de desalentarnos, tiene que promover en la idea de que tenemos más tiempo para realizar esto, ¿sí? Porque claramente la pandemia obró como un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis en donde salimos más pobres, donde salimos más brutos, porque hemos tenido mucha menos educación, pero además, y esto creo que es lo más importante, salimos menos, ¿sí? Entonces, tenemos en esto de salir y de volver a encontrarnos, nos encontramos con miedo, nos encontramos con muchas dificultades, nos encontramos con tristeza, con luto, ¿sí? Y eso obliga a que las organizaciones sociales entiendan que tienen que tener una actitud empática, una actitud de comprensión de un entorno sumamente complejo, ¿sí? Sumamente variable, sumamente incierto, sumamente volátil y en muchos casos hasta ambiguo. Esto en ciencias sociales se trabaja como entornos VICA, entornos BUCA, según desde donde lo digamos. Esta lógica es muy clara en cuanto a lo que viene, ¿sí? Y yo insisto con esto, nosotros tenemos que animarnos
a traer el futuro al presente y empezarlo a construir ahora. Sí, entonces me parece muy piola empezar a trabajar estos temas con gente joven, con chicos, con adolescentes, como para que sean ellos no solamente los portadores de estos valores, sino que también se hagan cargo, ¿sí? De que hay determinadas prácticas que atentan contra la humanidad, que atentan contra la sustentabilidad del planeta, etcétera, y a partir de esa toma de conciencia poder revertir a algunas cuestiones, ¿no? Y en esto creo que es fundamental todos los espacios de enseñanzas, de aprendizaje, de difusión que se puedan dar a estos temas. Y además, después de las enseñanzas, después de los aprendizajes, después de la difusión, hacer algo que dijimos hace un ratito, apropiarnos de estas conductas que puedan revertir situaciones trágicas, ¿no? Así que bueno, eso en líneas generales es lo que me parece interesante plantearles como disparador, ¿no? Tengo una consulta, Paula, lo que vos estás comentando. Nosotros dentro de Rotary Internacional tenemos 7 áreas de interés, ¿no? Que corresponden a los distintos ODS, pero mucho más agrupados, ¿sí? Como maternidad, educación, salud, medio ambiente se incorpora ahora como nuevo, y paz. ¿En medio ambiente nada más? Medio ambiente, sí, es medio ambiente. No es ambiente entero. No, por ahora es medio ambiente. Igual incluimos la ola verde y la ola azul, que bueno, pero estamos ahí. Uh-huh. La próxima vamos a incorporar el planeta directamente. Pero a eso apunta la pregunta, ¿no? En base a lo que vos dijiste, el análisis de coyuntura, hoy vemos que, bueno, obviamente no llegamos al 2030. Nosotros como rotarios, y a través de la Fundación Rotaria, que la Fundación hoy por hoy tiene el programa de la Polio Plus, que lo estamos combatiendo en los distintos continentes, nos falta muy poco, pero bueno, estamos traccionando en esto. En este planteo, ¿tendríamos que ser mucho más comprometidos y conscientes en el medio ambiente? Ya que la humanidad está en franja naranja y que a consecuencia de eso tenemos la alteración de todo el resto de los ODS, ¿no? De la pobreza, más que nada en los países más receptivos como es Argentina. Y que te altera el resto de los ODS, como la pobreza, la paz, el capital humano y demás. Vuelvo a reformular la pregunta. ¿Tendríamos que nosotros rotarios también traccionar no solo en la Polio Plus con la Fundación Rotaria, sino realmente tener un compromiso con medio ambiente? Bueno, mirá, el ODS 3 es salud y bienestar, con lo cual esa acción desde la Fundación tiene que ver con la Agenda 2030. Me parece a mí que uno tiene que tratar de establecer esas prioridades conjugando algunos aspectos que creo que corresponde que ustedes lo discutan internamente, ¿no? ¿En qué sentido? Lo que sé hacer, lo que me gusta hacer, lo que puedo hacer. Sí, hay que ser muy consciente de que el planeamiento que uno tiene que hacer como institución, como organización, tiene que ser un planeamiento realizable. Porque si no, ese pensar del futuro es una fábrica de frustraciones. Y en estos temas donde aparece el ambiente, aparece el hambre, aparece la pobreza como aspectos a revertir, ¿no? También tenemos que ser muy prudentes en cuanto a las expectativas que tenemos. ¿Por qué? Porque, a ver, yo voy a ser claro con el ejemplo, pero el dólar blue sube 10 pesos y hemos subido en la Argentina 172.000 pobres. Sí, hay variables que no manejamos. Entonces, entender que en muchos aspectos todo lo que hagamos
puede llegar a ser poco. Pero si dentro de eso que puede ser poco en relación al total, nosotros tenemos la oportunidad de cambiarle la vida a un pibe, a una chica, para esa chica es el 100% de ganancia. Tal cual, tal cual. Y en esto, en el análisis de la Agenda 2030, que lo vamos a tener, o sea, vamos a hacer una previa en el 2025, y después en la Agenda 2030. Se tendría que solicitar a los estados más aportes económicos, un trabajo de un plan de contingencia, porque viste que siempre vamos, como lo decís, la pandemia, siempre vamos al fuego, ¿no? Entonces, sí, bueno, la pandemia nos tiene que concientizar y que tenemos que trabajar en un plan de contingencia. En esto, es un compromiso económico, es un compromiso de acción, va en forma conjunta, y en esto va con el tema del ámbito privado, cómo cambió también la agenda de lo que eran las alianzas estratégicas con una responsabilidad social empresaria, y hoy por hoy esa agenda cambia a una responsabilidad social empresaria conjunta con el ámbito privado y lo público. Entonces ahí te pregunto, ¿no? Es decir, bueno, dentro de los estados, porque va cambiando esta agenda con todo el resto de las voluntades. Dentro de los estados, la ONU, para pensar, ¿no? Es decir, bueno, ¿es un compromiso más económico o es un compromiso más de acción? Definitivamente las dos cosas, porque hay muchas cosas que pueden hacer los estados que no demandan recursos, pero que demandan decisión. Y hay otras cosas que indefectiblemente exigen recursos. Por eso los mismos estados que aprobaron la Agenda 2030 tienen que hacer las cosas para que los objetivos se cumplan. Los aportes, los recursos, las decisiones, las políticas, las medidas, los programas, los proyectos, las acciones, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista más estratégico, más práctico, desde lo cotidiano, desde el mediano, largo plazo, los estados tienen una cuota de responsabilidad enorme. Genial, gracias. ¿Tiene alguna consulta? ¿Algún comentario, sugerencia? No, yo contento de poder verlo el sábado desde las 9 con la gente de Interact y Rotaract. Así que nada, muy contento de este tiempo y nuevamente de verte el sábado. Fantástico. Nosotros dentro del Comité de Internacionales empezamos con 5 comités, hoy tenemos como 8, pero sí. Y la verdad que estamos trabajando muy bien, estoy muy contenta. Entre ellos, para que, bueno, tengas una noción, tenemos intercambio de jóvenes profesionales, de docentes, bomberos, hermanamientos entre rotarios, o sea que es un trabajo, digamos, que no tiene fronteras. El tema de el rotarios de amistad, ¿no? El intercambio de rotarios de amistad, y también grupos de acción, acciones rotarias. Incorporé, porque este año Rotary Internacional firmó un memorando de acuerdo con acciones con ONU, ¿sí? Entonces, dentro del comité se incorporó el modelo ONU para los chicos, y también incorporé, por la experiencia de migraciones, el subcomité de pluralismo e interculturalidad, ¿no? Para trabajar también la agenda con las comunidades y con las embajadas. Por lo cual, toda esta agenda va traccionada a los que son los ODS, y bueno, y es fundamental, yo de esta charla, de esta capacitación, saco esto que vos decías y remarco: ver la importancia, ver lo que es importante y lo que es urgente, y de ahí activar, porque si nosotros vamos a todos, no vamos a llegar a nada. Por eso me parece que eso es rescatable para el comité, y que todos los subcomités trabajemos